Encontré lubricante masculino en la bolsa de mi esposa. No armé escándalo. Solo lo cambié en secreto por Superglue. ¿Qué pasó después? Versión extendida con consecuencias legales ampliadas, final prolongado y reflexión de cierre. Dicen que la retrospectiva es 20/20, pero déjame decirte algo, a veces la previsión también es jodidamente clara. Sobre todo cuando tu instinto lleva meses gritándote que algo anda mal. ¿Pero escuché? Ni de broma. Estaba demasiado ocupado siendo el buen esposo, el idiota confiado, el tipo que todavía creía a su mujer cuando decía que se quedaba trabajando hasta tarde por cuarta vez en la semana. El dolor de ignorar esas señales me carcomía por dentro, pero lo negaba, pensando que era paranoia mía. Ahora sé que era mi subconsciente protegiéndome de la bomba que estaba por explotar. Era martes por la noche. Nada bueno pasa nunca un martes. Estaba tirado en nuestra cama king size, la que elegimos juntos en esa tienda cara donde el vendedor tuvo la desfachatez de decirnos que haríamos hermosos recuerdos en ella. Sí, claro. Resulta que Marisa estaba haciendo recuerdos. Solo que no conmigo. El peso de esa realización me aplastaba el pecho, pero en ese momento aún no lo sabía. Estaba en ese estado medio dormido donde tu cerebro empieza a proyectar películas raras presueño cuando escuché la ducha encenderse otra vez. Era la segunda del día. Eso me pareció extraño porque Marisa no era precisamente obsesiva con la limpieza. No era sucia, pero era más de ducha cada 2 días, salvo que salga a algún lado importante. 2 duchas en un día. Mi subconsciente lo archivó en cosas que te hacen pensar. Sentía una inquietud creciente, como un nudo en el estómago que no se deshacía. El agua seguía corriendo cuando algo captó mi atención. Su bolso estaba en la silla junto al tocador, abierto como si hubiera explotado. Labiales, recibos, gomas de pelo, media vida de cosas tiradas por el piso de madera. Normalmente no toco su bolso, eso es pecado mortal matrimonial, al nivel de dejar el asiento del inodoro arriba o olvidar aniversarios. Pero el desorden me molestaba y pensé, voy a ser el esposo considerado y lo ordeno antes de que salga y empiece a limpiar estresada a medianoche, como hace cuando el trabajo la tiene loca. En retrospectiva, ese acto considerado fue el detonante de mi furia contenida. Así que ahí estaba yo, jugando al buen samaritano, recogiendo tampones, caramelos para el aliento y preguntándome por qué las mujeres necesitan 17 labiales idénticos, cuando mi mano rozó algo que no encajaba en el repertorio normal de esposa. Era pequeño, frío al tacto, con esa textura metálica slick que grita caro y con propósito. Lo saqué y lo puse bajo la luz de la lámpara. Un tubo plateado de unos 10 cm, diseño minimalista, como si Apple hubiera decidido fabricar lubricantes personales. Todo cubierto de caracteres japoneses, negros y elegantes sobre plata. Parecía caro, del tipo que no compras en la farmacia entre leche y antigripal. El corazón me latió más rápido, una alarma interna sonaba, pero la ignoré un segundo, pensando que era algo inocente. Mi primer pensamiento fue médico. Tal vez tenía algún problema que le daba vergüenza hablar. La salud femenina es complicada y Marisa nunca fue buena discutiendo cosas incómodas. Pero, ¿por qué japonés? ¿Por qué no me lo había dicho? La curiosidad mató al gato. Saqué el teléfono y usé Google Translate. A las 11:30 de la noche, cuestionando todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. El pulso me aceleraba con cada letra traducida. La traducción apareció y sentí que la sangre se me helaba a 10 grados. Premium Men's Personal Lubricant. Long Lasting Formula. Lubricante masculino. No femenino, no para parejas. Masculino. Y no era nuevo, el tubo estaba a la mitad, con ese aspecto desgastado de uso frecuente. El mundo se me vino encima, rabia burbujeando, incredulidad golpeando mi pecho como martillo. Lo giré en mis manos. Mi cerebro intentaba racionalizar mientras mi estómago ya iba 3 pasos adelante, gritando alertas que no quería oír. Marisa nunca había comprado algo así para nosotros. Apenas usábamos lubricante normal, y cuando lo hacíamos era el básico de farmacia en botellitas clínicas. Esto parecía costar más que nuestra compra semanal de supermercado y definitivamente no era para nuestro dormitorio. El dolor de la traición empezaba a filtrarse. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién? ¿Por qué? Me quedé mirando el tubo como si pudiera explicarse solo. Tal vez había una explicación lógica.
Tal vez era un regalo de broma para una despedida de soltero. Tal vez pertenecía a una amiga y lo dejó por error. Tal vez estaba exagerando porque había visto demasiados documentales de crímenes reales. Pero en el fondo sabía que no. El nudo en mi estómago se apretaba, una mezcla de náuseas y furia fría. Pero entonces mi mirada cayó en su tablet, sobre el escritorio, aún encendida después de que supuestamente trabajara en unas diapositivas. La pantalla mostraba su home screen con carpetas organizadas con nombres adorables, cosas divertidas, herramientas de trabajo, compras. Espera, ¿compras? Marisa nunca usaba apps de supermercado. La mujer que me hacía ir a 3 tiendas diferentes por la marca buena de todo tenía una carpeta de compras. La sospecha me picaba la piel como hormigas. Mis manos temblaban cuando toqué la carpeta. Dentro había una sola app que nunca había visto. Un mensajero con icono genérico a propósito. Mi pulgar flotó sobre ella lo que pareció una hora, fueron 30 segundos. Era el momento, o descubría que era paranoico, o descubría que mi vida era mentira. El miedo me paralizaba, pero la rabia me empujó a abrirla. La conversación más reciente estaba arriba, con alguien llamado Leo. Foto de perfil, silueta. Mensajes. No veo la hora de verte el jueves. Reservé la habitación de siempre en el Marriott. Tráelo de siempre. Me encanta el plateado. Hace todo mucho mejor. Voy a hacerte cosas que tu marido nunca podría. El estómago se me revolvió. Deslicé hacia arriba. Semanas de mensajes. Descripciones detalladas de habitaciones de hotel, fotos explícitas que no quería ver, referencias exactas a esa marca japonesa de lubricante que ahora tenía en mi mano sudorosa. Cada palabra era un puñal, el dolor de la traición me quemaba el pecho, la rabia me nublaba la vista, lágrimas calientes bajando por mi cara sin darme cuenta. Los horarios eran puñales, cada tarde en la oficina, cada noche de chicas, cada estoy muy cansada hoy, amor. Todo mentira. Cada recuerdo feliz ahora contaminado, cada momento de intimidad una farsa. Me sentí como un tonto total, el idiota que no vio las señales. La ducha seguía corriendo. Escuché a Marisa tararear una canción pop como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Como si no acabara de detonar nuestro matrimonio con un tubo de lubricante japonés medio vacío y un chat secreto escondido en una carpeta falsa de compras. La ira me invadió como ola, pero la contuve. No quería confrontación. Quería justicia fría, calculada. Miré el tubo otra vez. Luego los mensajes. Luego el tubo. Mis manos dejaron de temblar y empezaron a moverse con una claridad que no sabía que tenía. Una voz interna susurraba, haz que paguen. Fui sigilosamente a la cocina, abrí el cajón de trastos y saqué el tubo de superglue industrial que compré hace un mes para un arreglo casero. Si Marisa quería jugar con lubricantes caros extranjeros, yo le iba a dar una experiencia inolvidable. El conflicto interno era feroz, una parte de mí gritaba esto es loco, detente, pero la traición ganaba. Era hora de equilibrar la balanza. La ducha paró. Ese sentimiento de película de terror cuando quieres gritarle a la protagonista que no entre al sótano, imagínalo, pero tú eres la protagonista. Solo que en vez de sótano, es tu matrimonio. Y en vez de asesino en serie, es tu esposa infiel a punto de recibir la sorpresa de su vida. El pulso me martilleaba en las sienes, una mezcla de excitación vengativa y culpa fugaz. Terminé mi proyecto de manualidades en la cocina. Llamémoslo edición extrema de lubricante para hogar. Cuando escuché la puerta del baño abrirse, los pasos descalzos sobre la madera hicieron que mi corazón latiera fuerte, pero no de forma romántica. Más bien como voy a ver mi vida explotar en tiempo real. La adrenalina me hacía sentir vivo, pero también vacío. Volví a la cama rápido, sosteniendo el tubo adulterado como si fuera el santo grial de la venganza matrimonial. Mis manos estaban firmes ahora. Curioso, descubrir que tu esposa te engaña debería ponerte más nervioso, no más calmado. Pero tener un plan, aunque sea completamente loco, trae una especie de zen enfocado al alma. Era como si el dolor se hubiera convertido en combustible para mi ira. Marisa salió del baño como si audicionara para un comercial de champú, envuelta en la toalla blanca fluffy que le regalé en Navidad hace 2 años. La misma toalla que antes aceleraba mi pulso cuando se le caía accidentalmente después de la ducha. Ahora solo parecía un disfraz de esposa fiel.
Verla así me dolió, la mujer que amaba, fingiendo normalidad después de traicionarme. Hola, amor, dijo con ese tono falso dulce que usan las mujeres cuando ocultan algo. El mismo tono que usan cuando gastaron $300 en tarjeta y solo fueron por detergente. El conflicto en mi cabeza explotó, quería abrazarla y gritarle al mismo tiempo. Pareces cansado, amorcito, ¿estás bien? Quise reírme amargamente. ¿Cansado? Acabo de descubrir que mi matrimonio es una farsa y tú crees que parezco cansado. El dolor me quemaba la garganta, pero lo tragué. En vez de eso, asentí y gruñí algo neutro que podía significar desde sí, día largo hasta sé que te estás acostando con Leo. La ira contenida me hacía actuar con frialdad calculada. Ella fue a la cocina. Nuestra cocina. En nuestra casa. La que compramos juntos cuando todavía creíamos en para siempre hasta que la muerte nos separe. Escuché los sonidos domésticos, abrir gabinetes, correr el grifo. La banda sonora de una mujer que probablemente planeaba su próxima cita mientras fingía ser esposa cariñosa. Cada ruido era un recordatorio de la traición, amplificando mi rabia. Minutos después volvió con un vaso alto de leche, extendiéndolo como ofrenda de paz. Toma, bébetelo, dijo, sentándose al borde de la cama. Te ayudará a dormir mejor. Tienes esa reunión temprana mañana, ¿verdad? Y ahí estaba, la reunión temprana que mencioné casualmente en la cena. La que ella archivó en su cerebro traicionero como oportunidad perfecta para otra aventura nocturna. Porque nada dice esposa devota como drogar a tu marido para escaparte a tener sexo. El asco me subió por la garganta. Tomé el vaso, estudiando su rostro bajo la luz tenue. Parecía tan sincera, tan preocupada por mi sueño. Si no supiera la verdad, pensaría que realmente le importaba mi bienestar. Ese engaño emocional era el peor, me hacía cuestionar todos nuestros años juntos. Gracias, cariño. Te amo. Las palabras sabían a ceniza en mi boca, pero su cara se iluminó con lo que parecía cariño genuino. Esa era la parte que más me dolía. No solo que me engañara, sino que pudiera mirarme con ojos de amor mientras planeaba escaparse con Leo. La traición emocional me cortaba más profundo que la física. Yo también te amo, susurró, besándome la frente como a un niño enfermo en vez de al esposo que estaba traicionando otra vez. El beso me quemó la piel, un recordatorio de la falsedad. Se metió en la cama a mi lado. Sentí el calor de su cuerpo a través de la toalla. Hace tiempo, eso habría sido mi señal para acercarme, abrazarla y demostrarle cuánto la extrañaba. Ahora solo sentía a una extraña con la piel de mi esposa. El conflicto interno era brutal, parte de mí aún quería creer que era un malentendido. Descansa, murmuró, dándome la espalda. Necesitas energía para mañana. Oh, la ironía. Preocupada por mi energía mientras planeaba quemar calorías con el señor fotógrafo. La rabia me hervía por dentro. Quise preguntarle si Leo sabía que drogaba a su marido, si eso era parte de su jueguito kinky. En vez de eso, murmuré algo agradecido y cerré los ojos. La fingida normalidad me asfixiaba, la siguiente hora fue la más larga de mi vida. Me quedé escuchando su respiración, esperando que se volviera profunda y constante, señal de que creía que estaba drogado. Cada pocos minutos soltaba un ronquido suave o me movía, vendiendo la actuación de esposo sedado. El tiempo se arrastraba, mi mente repitiendo los mensajes, el tubo, la traición. Dolor y furia se alternaban. Fue buena, hay que reconocerlo. Esperó una hora completa antes de moverse, asegurándose de que cualquier cosa que hubiera puesto en la leche tuviera tiempo de actuar. Sentí el colchón moverse cuando salió con cuidado. Abrí un ojo lo justo para ver su silueta en la oscuridad. Cambió la toalla por un vestido negro sexy, el que reservaba para cenas de aniversario. Se maquillaba en el tocador con cuidado de ocasión especial. Verla prepararse para otro hombre me destrozó, un golpe emocional que me dejó sin aliento. A las 12:45 exactas, escuché el clic suave de la puerta principal abriéndose. Luego voces bajas en el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los vecinos lo oirían a través de las paredes. Esperé 20 segundos, lo suficiente para que pensara que estaba libre, no tanto como para que desaparecieran, y salí de la cama. Me puse la bata y me moví como ninja suburbano hacia la puerta. La adrenalina me hacía sentir vivo, pero también vacío,
como si estuviera en una película donde yo era el villano y la víctima al mismo tiempo. El pasillo estaba tenuemente iluminado, pero los vi al final, cerca del ascensor. Marisa estaba contra la pared, un tipo alto tenía las manos a ambos lados de su cara, besándola como si fuera la última mujer en la tierra. El beso me revolvió el estómago, un dolor agudo que me hizo apretar los puños. Desde lejos vi que era todo lo que yo no era, alto, musculoso, probablemente 10 años más joven. Así que este era Leo. El hombre por el que mi esposa pensaba tirar 15 años de matrimonio. La traición se sentía como ácido en mis venas. Se separaron y la escuché susurrar algo que lo hizo reír. Luego caminaron hacia las escaleras, probablemente subiendo a su apartamento o bajando al auto. Se movían con la confianza de quienes creen que han cometido el crimen perfecto. Esa arrogancia me enfureció más. Abrí la puerta con cuidado y empecé a subir, pegado al borde de los escalones para que no crujieran. No me preguntes cómo lo sabía, probablemente demasiados episodios de Criminal Minds en las noches que Marisa decía estar muy cansada. Cada escalón era un esfuerzo para no hacer ruido, mi respiración controlada para no delatarme. El pasillo del cuarto piso era idéntico al nuestro, solo espejado. Mismas paredes beige, misma alfombra industrial, misma luz fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos terminales. Escuché voces desde el apartamento 4C, justo encima de nuestro dormitorio de visitas. Ironía cósmica, el tipo con el que mi esposa me engañaba vivía directamente arriba, probablemente escuchando nuestras peleas sobre quién sacaba la basura mientras planeaba su próxima cita romántica. El pensamiento me revolvió el estómago. Me pegué a la pared junto a la puerta 4C. La puerta era barata, hueca, se oía todo. Como personaje de thriller barato sin presupuesto para sets reales. El conflicto interno me carcomía, quería irrumpir, pero también quería oír más, confirmar el alcance de la traición. No puedo creer que vivas justo arriba de él, decía Marisa con hesitación. El mismo tono que usaba cuando planeábamos escapadas de fin de semana, cuando aún fingía que yo la excitaba. Oírlo usado para otro hombre me dolió como puñal. Hace que sea más divertido, no, respondió Leo. Voz profunda, segura, con un leve acento que no pude ubicar. Probablemente europeo. A las mujeres siempre les vuelven locas los europeos. Como si un pasaporte diferente te hiciera mejor en la cama. Dios, sí. A veces lo escucho viendo TV abajo y pienso en ti aquí arriba esperándome. Quise vomitar o golpear algo o ambas cosas. En vez de eso, me quedé ahí como masoquista, escuchando a mi esposa hablar de lo divertido que era el engaño geográfico. Cada palabra era un golpe emocional, amplificando mi rabia y dolor. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó Leo, voz más cerca de la puerta. Claro. Lo que te gusta. Lo bueno. Lo bueno. Mi tubo japonés de amor ahora con superglue industrial que podría pegar un transbordador espacial. La anticipación de la venganza me dio un rush de adrenalina, mitigando el dolor un segundo. Tuve que morderme el labio para no reírme en voz alta. Escuché pasos alejándose de la puerta, hacia el interior del apartamento. Las voces se volvieron murmullos, pero el tono era juguetón, coqueto, construyendo hacia lo que creían sería otra noche exitosa de adulterio. El conflicto en mi cabeza, sal ahora, confronta, vs espera, ve cómo termina tu plan. El apartamento quedó en silencio unos minutos, probablemente se estaban poniendo serios. Imaginé a Leo recostado en su mueble barato, satisfecho por haberse acostado con una mujer casada que vivía un piso abajo y traía sus propios suministros. La imagen me enfureció, pero también me dio fuerza. Entonces la voz de Marisa, solo relájate. Va a ser increíble. Famosas últimas palabras, cariño, unos 30 segundos de sonidos esperados, movimiento, respiración pesada, el audio típico de dos adultos pensando que van a pasarla genial. Mi corazón latía con anticipación vengativa. Luego todo cambió. ¿Qué carajos?, dijo Leo, voz aguda y confundida. Espera, algo está mal, dijo Marisa, con la primera nota de pánico. Oír su voz quebrarse me dio una satisfacción oscura. ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios pusiste? Leo otra vez, voz subiendo. No entiendo. Es lo mismo de siempre. El tubo plateado, la marca japonesa que te gusta.
pues algo está mal. No puedo, no podemos. Dios, estamos pegados. Y ahí estaba. El momento que esperaba. El dulce sonido de dos infieles dándose cuenta de que su noche de pasión se convirtió en emergencia médica. Una ola de alivio vengativo me invadió, mezclada con el dolor residual de la traición. Pegué la cara a la puerta, sonriendo como psicópata, escuchando el pánico escalar. No jales, siseo Marisa. Lo estás empeorando. Como no voy a jalar, estamos literalmente pegados. Es imposible. Es lubricante, no pegamento. Oh, mi dulce esposa. Si supieras cuán equivocada estás. La ironía me hizo reír por dentro, un contraste amargo con el dolor que aún sentía. Los siguientes minutos fueron como escuchar el show de comedia más satisfactorio del mundo. Intentaron todo, agua del fregadero, jabón del baño, incluso aceite de cocina. Nada funcionó. El superglue industrial hacía exactamente lo que debía, crear un vínculo permanente entre dos superficies. En este caso, las superficies eran mi esposa infiel y su amante. Cada fracaso suyo era un bálsamo para mi herida emocional. Tenemos que llamar a alguien, dijo Leo, voz tensa de dolor y vergüenza. ¿A quién? ¿Qué les decimos? Marisa desesperada. Oírla al borde del llanto me dio una punzada de culpa fugaz, pero la rabia la aplastó. No sé. Un doctor. Una ambulancia. Dios, esto es humillante. Aún no has visto nada, cariño. La humillación apenas empezaba, y yo era el director invisible. Después de 40 minutos de intentos desesperados, admitieron la derrota. Escuché a Leo hacer la llamada. Sí, necesitamos una ambulancia. Es difícil de explicar. Estamos como pegados. Decidí que era mi señal para irme. No quería estar en el pasillo cuando llegaran los paramédicos. Sería incómodo para todos. Pero mientras bajaba las escaleras, no pude evitar sonreír. Fase 1 completa. El conflicto interno se calmaba, la venganza empezaba a sanar el dolor. A veces el universo tiene un sentido del humor tan retorcido, tan perfectamente calibrado para entregar máxima ironía, que casi tienes que creer en una justicia cósmica. Porque ahí estaba yo, bajando en bata por mi edificio, escuchando los sonidos ahogados de pánico desde el 4C, sintiendo que acababa de presenciar la intervención divina más perfecta desde que Moisés abrió el Mar Rojo. El alivio me embargaba, pero también una tristeza profunda por los años perdidos. Volví a mi apartamento y me posicioné en el pasillo junto a la puerta principal, con vista perfecta al ascensor y al corredor. Iba a tener asiento en primera fila para el show de mi vida. El corazón me latía con expectación. Los sonidos de arriba escalaron de pánico susurrado a crisis total. Escuché la voz de Leo a través del techo, cada vez más alta y desesperada. Esto no funciona. Nada funciona. Deja de gritar, siseo Marisa. Los vecinos van a oír. Oh, cariño. Los vecinos iban a oír, ver y probablemente grabar todo con sus celulares. Porque esto era 2025 y nada quedaba privado. Sobre todo cuando involucraba a dos personas desnudas pegadas como proyecto de manualidades pornográfico. La idea me dio una satisfacción oscura. Escuché pasos en el pasillo de arriba. Luego la puerta de Leo abriéndose. Sí, llamamos por una emergencia, dijo Leo al teléfono. Cuarto piso, apartamento 4C. Por favor, sean discretos. ¿Discretos? Porque hay una forma discreta de manejar a dos adultos pegados en la forma más íntima posible durante una fire. La ironía me hizo sonreír. Esto iba a ser tan discreto como un espectáculo de fuegos artificiales en una biblioteca. Unos 10 minutos después, el ascensor sonó. Pasos pesados, equipo rodando por el pasillo. Los paramédicos habían llegado. Y no venían ligeros. El pulso me aceleró con anticipación. Escuché varias voces intentando mantener el profesionalismo médico que usan cuando lidian con algo ridículo. Entonces, si entiendo bien, dijo uno, voz clara a través de la construcción barata, ustedes dos están pegados. Fue un accidente, dijo Leo rápido. ¿Alguna reacción con el producto que usamos? ¿Producto? Así lo llamaban ahora.
No el lubricante que usaba para engañar a mi esposa. Solo producto, como si probaran un nuevo champú y tuvieran una reacción alérgica inesperada. ¿Qué clase de producto?, preguntó el paramédico, con diversión apenas contenida. Lubricante personal, dijo Marisa tan bajo que casi no se oía. Marca japonesa. Lo hemos usado antes sin problemas. Señora, hable más alto. Y voy a necesitar ver el envase si aún no tiene. Ruido de búsqueda. Luego la voz de Leo, aquí está. Pero no entiendo qué salió mal. Nunca había pasado. Ojalá pudiera haber visto la cara del paramédico al examinar mi obra maestra. El tubo parecía completamente normal desde fuera. Mismo casing plateado, mismas letras japonesas, mismo empaque profesional. Solo el contenido había sido mejorado de poción de amor a adhesivo permanente. Señor, lamento decírselo, pero esto ya no es lubricante. Es adhesivo industrial. Alguien cambió el contenido. El silencio que siguió fue delicioso. Podía imaginar las piezas encajando en sus cabezas. Alguien saboteó sus suministros de infidelidad. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? El pánico en sus voces me dio una oleada de vindicación. Es imposible, dijo Leo. El tubo estaba sellado. Vino directo de la bolsa de Marisa. Bueno, a menos que decidieran experimentar con materiales de construcción esta noche, alguien definitivamente manipuló esto. La pregunta es, ¿quién tuvo acceso? Oh, la deliciosa ironía. Estaban literalmente pegados, sin poder moverse, intentando descifrar quién pudo haber sabido de su pequeño secreto. Mi sonrisa se ensanchó en la oscuridad. Casi sentí lástima por ellos. Casi. Pero el recuerdo de los mensajes y el lubricante me endureció. Tenemos que llevarlos al hospital, continuó el paramédico principal. Este adhesivo no se va solo. Necesitamos equipo especializado para separarlos con seguridad. ¿No pueden usar algún solvente?, preguntó Marisa desesperada, voz quebrada por el pánico. Señora, esto está diseñado para pegar metal a concreto. No se va con jabón y agua. Tenemos que ser muy cuidadosos para evitar daño permanente. Daño permanente. Esas palabras flotaron como sentencia de muerte. Me pregunté si alguno de los dos pensaba en el daño permanente metafórico que ya habían causado, o si estaban demasiado enfocados en el literal. La justicia poética me llenó de un placer amargo. ¿Cómo los bajamos?, preguntó otra voz. No pueden caminar al ascensor así. Vamos a usar camilla y transportarlos juntos. Va a ser incómodo. Incómodo era poco. Imaginaba la logística de bajar dos adultos pegados en la forma más íntima posible por 4 pisos hasta una ambulancia. Esto requería creatividad seria. La humillación que vendría me dio un rush de satisfacción. Necesito que se queden lo más quietos posible, dijo el paramédico. Cualquier movimiento puede empeorar la situación. Los cubriremos con una sábana y los pondremos en la camilla. ¿Y la privacidad?, preguntó Leo, voz temblorosa de vergüenza. Habrá gente en el pasillo, vecinos con cámaras. Señor, entiendo su preocupación, pero ahora la prioridad es atención médica. La privacidad va a ser difícil en estas circunstancias. Escuché más movimiento arriba, equipo posicionándose, el ajetreo de profesionales médicos intentando resolver una situación que definitivamente no cubría su manual de entrenamiento. La tensión en sus voces me deleitaba. Entonces llegó el momento que esperaba. El sonido de la puerta de Leo abriéndose, seguido de pasos múltiples en el pasillo de arriba. Lo sacaban. Me posicioné en mi mirilla, listo para el show de mi vida. Esto era mejor que pay-per-view, mejor que cualquier reality, mejor que Navidad. El corazón me latía con una mezcla de venganza y dolor residual. El ascensor sonó. Vi a los paramédicos maniobrar algo grande cubierto con sábana hacia el elevador. La sábana no cubría del todo, alcancé a ver 2 pares de piernas en ángulos muy raros. La escena me hizo reír por dentro, un contraste amargo con las lágrimas que luchaba por contener. Detrás venía una pequeña multitud de vecinos atraídos por el alboroto. La señora Patterson del 3B tenía el teléfono en alto. Los chicos universitarios del 2A fingían indiferencia mientras grababan.
Hasta el gruñón señor Henderson del primer piso salió de su cueva a ver qué pasaba. Las puertas del ascensor se cerraron y el edificio quedó en silencio, salvo el murmullo emocionado de vecinos discutiendo lo que acababan de presenciar. Esperé unos minutos más, abrí la puerta y salí al pasillo. El aire aún olía a caos. Noche loca, dijo la señora Patterson, aún con el teléfono. ¿Viste lo que pasó? Negué con la cabeza, fingiendo confusión vecinal. Escuché sirenas, pero estaba dormido. ¿Qué pasó? 2 personas se pegaron de alguna forma, dijo con ojos brillantes de chisme. Tuvieron que llevarlos en la misma camilla al hospital. ¿Pegados? ¿Cómo? Bueno, se acercó conspiradora, por lo que oí, estaban íntimos y algo salió mal con un producto que usaban. Hice ruidos de soca apropiados y volví adentro, donde me serví un scotch grande y muy merecido. El sabor amargo me calmó, un contrapunto a la dulzura de la venganza. Fase 2 completa. ¿Sabes lo que dicen del Walk of Shame? Bueno, cuando has sido separado quirúrgicamente de tu amante después de pegarte con superglue como experimento científico pervertido, no es un walk. Es un arrastre. Un arrastre cuidadoso, doloroso, que te hace parecer que te atropelló un camión conducido por el karma en persona. Ver a Marisa entrar así me dio una satisfacción fría, pero también una punzada de humanidad. ¿Había ido demasiado lejos? Estaba en la mesa de la cocina a la mañana siguiente, tomando café y leyendo noticias en la tablet como cualquier esposo normal cuya esposa no pasó la noche pegada a la anatomía de otro hombre. El sol entraba por la ventana, iluminando la normalidad falsa de nuestra vida. Cuando escuché la llave en la cerradura eran las 10:30 de la mañana. Eso significaba que habían estado en el hospital unas 9 horas. 9 horas de lo que solo podía imaginar era la experiencia médica más humillante en la historia de la medicina de emergencia. El conflicto interno me asaltó, venganza lograda, pero el costo emocional para mí era alto. La puerta se abrió lentamente, como si quien estuviera del otro lado temiera lo que encontraría. O tal vez solo se movían con cuidado porque cada paso probablemente dolía como caminar sobre vidrio roto. Marisa apareció primero. Dios mío, parecía que la habían pasado por una licuadora. El cabello perfecto de anoche era ahora un desastre. El maquillaje había desaparecido, dejando su rostro pálido, ojeras profundas que la envejecían 10 años de golpe. Pero lo que realmente vendía el look tomado decisiones muy malas era cómo se movía, arrastrándose, piernas ligeramente separadas, cada paso una mueca de dolor. Verla así me dio una oleada de culpa fugaz, pero la rabia la aplastó. Su vestido negro sexy de la noche anterior estaba arrugado y manchado con antiséptico hospitalario. Buenos días, cariño, dije sin levantar la vista de la tablet. ¿Cómo estuvo tu noche? Llegaste bastante tarde. Se congeló en la puerta como ciervo en faros, probablemente recordando la historia que preparó en la ambulancia. Su expresión de pánico disimulado me dio satisfacción. Hubo una emergencia en el trabajo. Crisis de un cliente. Tuve que quedarme hasta tarde. Emergencia. Crisis. No estaba equivocada. Hubo una emergencia y una crisis, solo que no del tipo que insinuaba. La mentira me enfureció de nuevo. Qué mal, dije, mirándola con mi mejor expresión de esposo preocupado. Pareces exhausta, y caminas raro, ¿te lastimaste? Su cara fue impagable. Intentaba mantener la ilusión de que pasó la noche con hojas de cálculo y llamadas, mientras explicaba por qué parecía salida de un dispositivo de tortura medieval. El conflicto en sus ojos era visible, miedo a ser descubierta. Me caí en la oficina. Bajé unas escaleras. Me torcí la espalda. Caerse. Claro. Una forma de describir ser separada quirúrgicamente de tu amante después de un incidente con superglue. Admiré su creatividad, aunque la ejecución fallaba. Oh, no. ¿Fuiste al hospital? Deberías revisarlo. Sí, dijo rápido. Fui a urgencias. Dijeron que solo era un esguince. Me dieron medicación para el dolor. Se arrastraba hacia el dormitorio, desesperada por quitarse el vestido y ponerse algo que no oliera a desinfectante y malas decisiones. Su vulnerabilidad me hizo dudar un segundo, ¿era esto justicia o crueldad? Pero antes de escapar, otro golpe en la puerta. Fui a abrir, sabiendo quién era.
El pulso se me aceleró con anticipación. Leo. Parecía que había peleado 12 rounds con un boxeador que se especializaba en golpes bajos. Alto, 6'2" aproximadamente, musculoso, cabello oscuro revuelto con estilo calculado. En circunstancias normales, probablemente sería guapo. Estas no eran circunstancias normales. Verlo ahí, el hombre que destruyó mi matrimonio, me llenó de rabia pura. Sus jeans estaban desabrochados en la cintura, colgando flojos como si cualquier presión doliera. Se movía con el mismo arrastre cauteloso que Marisa. Su cara tenía ese gris de quien pasó toda la noche bajo luces fluorescentes mientras médicos discutían sus genitales en términos clínicos. Hola, dijo con voz tensa. ¿Está Marisa? Necesitamos hablar de lo que pasó anoche. Lo que pasó anoche, como si fuera un desastre natural y no el resultado predecible de adulterio y adhesivo industrial. Contuve la risa. Claro, pasa, dije con sonrisa amistosa. Marisa acaba de llegar del trabajo. Tuvo una emergencia que la mantuvo fuera toda la noche. Los ojos de Leo se abrieron. Miró hacia el dormitorio donde Marisa desapareció. Probablemente se preguntaba si ella ya había armado una historia y qué versión debía seguir. El pánico en su mirada me deleitó. Cierto, dijo lento. La emergencia laboral. Ya sabes cómo es, continué cerrando la puerta. Gestión de crisis, control de daños, intentar arreglar cosas que salieron completamente mal. A veces estas situaciones requieren manejo muy delicado. Lo estaba diciendo grueso, pero no podía evitarlo. El tipo estaba en mi sala, probablemente aún sintiendo los efectos del solvente industrial que usaron para separarlo de mi esposa. Y no tenía idea de que yo sabía exactamente qué emergencia los mantuvo ocupados toda la noche. La ironía me dio un rus. Marisa salió del dormitorio en pants y camiseta oversized. El uniforme de no estoy bien y no quiero que nada me toque ahora mismo. Al ver a Leo en nuestra sala, su cara pasó por 17 expresiones en 2 segundos. El terror en sus ojos fue palpable. Leo, dijo controlada. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar de la situación de anoche. Hablaban en código, intentando discutir su emergencia médica sin decir nada que me alertara. Como hablar de un robo bancario usando solo palabras de libro infantil. La farsa me enfureció más. Tal vez deberían sentarse, sugerí útil. Los dos parecen con dolor. La mirada que intercambiaron fue puro pánico. Sentarse obviamente no estaba en agenda para ninguno. Lo que significaba que la visita al hospital fue más traumática de lo que imaginé. La satisfacción me invadió. En realidad necesito acostarme, dijo Marisa rápido. La medicación me marea. Y yo debo irme, agregó Leo. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Claro que está bien, dije poniendo mi brazo alrededor de sus hombros. Ella se encogió al tocarla, pero lo disimuló como fatiga. Mi esposa es dura. Puede manejar cualquier cosa que la vida le tire. Leo asintió torpe y se dirigió a la puerta, moviéndose como vaquero después de demasiadas horas a caballo. Te llamo luego por el proyecto. Seguro, dijo Marisa débil. Después de que se fue, Marisa se derrumbó en el sofá con un gemido que intentó disfrazar de bostezo. Creo que me estoy enfermando, dijo. Tal vez deberías dormir en la habitación de visitas esta noche. No quiero que te contagies lo que tengo. Oh, estaba bastante seguro de que lo que tenía no era contagioso. A menos que la estupidez y el adulterio fueran enfermedades transmisibles, lo que explicaría mucho del comportamiento humano. La mentira final me dio el empujón para la fase 3. Claro, cariño, dije. Descansa. Yo me encargo de todo. Y me encargaría. Empezando por planear la fase 3. El conflicto interno, ¿era esto justicia o me convertía en monstruo? Pero el dolor de la traición ganaba. Dicen que la venganza se sirve fría, pero siempre he sido más de servirla ardiente con un lado de humillación pública. Además, cuando tu esposa infiel ya camina como si la hubiera pateado una mula, ¿por qué no añadir un poco de picante a su recuperación? La idea me daba un placer culpable, pero el resentimiento lo justificaba. Pasé la tarde interpretando al esposo devoto con una actuación digna de Oscar.
Traje almohadas, ajusté el termostato, pregunté cada 20 minutos si necesitaba algo, y actué como si mi mayor preocupación fuera la misteriosa lesión laboral de mi esposa. Cada gesto amable era una máscara para mi rabia interna. Ella lo exprimía todo. Cada movimiento venía con un ay. Cada cambio de posición requería una inhalación dramática. Desarrolló un gimoteo patético que usaba cuando pensaba que no la miraba. Era como ver una obra de una sola mujer, la esposa sufriente, interpretada por alguien que nunca había sufrido de verdad, pero había visto muchas telenovelas. Oír sus quejas falsas amplificaba mi ira. Creo que necesito comer algo, dijo alrededor de las 4 de la tarde desde el sofá donde estaba acomodada como princesa herida. Pero mi estómago está muy sensible ahora. Algo ligero. Oh, su estómago estaba sensible. Qué interesante. Me pregunté si tenía que ver con el estrés de pasar 9 horas en hospital explicando a médicos por qué estaba pegada a un hombre que no era su esposo, o si era efecto secundario de los analgésicos. El conflicto, parte de mí quería ayudarla de verdad, pero la venganza ganó. Claro, bebé, dije ya rumbo a la cocina. Te preparo algo especial. Después de la noche que tuviste, mereces comida reconfortante. Especial, sí. Había planeado esa comida desde que entró arrastrándose, pareciendo anuncio de consecuencias del adulterio. Empecé con brochetas de cordero. Pero no eran las normales de barbacoa. Las mariné en una mezcla que haría que un jalapeño pidiera orden de restricción, polvo de ghost pepper, hojuelas de Carolina Reaper, salsa habanero y suficiente chile para despintar paredes. Luego añadí chiles tailandeses birza para textura y una generosa dosis de pasta de wasabi porque ¿por qué no? Cada ingrediente elegido con precisión vengativa. Mientras el cordero absorbía su carga de guerra térmica, pasé a los camarones al ajillo. Amo el ajo tanto como cualquiera, pero esto era ajo con propósito. Usé 10 dientes donde una receta normal pide 2. Luego ajo en polvo, sal de ajo y ajo negro que guardaba para ocasión especial. Los camarones nadaban en suficiente ajo para repeler vampiros en 5 estados. Pero la pieza maestra fue el cangrejo al chile. Lo pedí del lugar singapurense del centro que anuncia calor volcánico auténtico y te hace firmar un waiver antes de servir lo más picante. Esto no era comida. Era experiencia culinaria armamentizada con su propio extintor. El olor picante llenaba la cocina, un preludio de lo que vendría. Huele increíble ahí, llamó Marisa desde la sala, voz aún con ese tono patético de herida. ¿Qué estás preparando? Solo algunos de tus favoritos, respondí, sonriendo mientras arreglaba todo en una bandeja que parecía de restaurante 5 estrellas. Sé que has estado estresada últimamente, así que quise hacer algo especial. Estresada, claro. Nada como ser separada quirúrgicamente de tu amante para subir los niveles de estrés. Saqué la bandeja con servilletas de tela y cubiertos buenos. La presentación era hermosa, disfrazando que había creado una comida diseñada para torturar a alguien con geografía interna comprometida. «Guau», dijo Marisa, luchando por sentarse más recta. «Se ve increíble. No tenías que molestarte tanto». «No es molestia», aseguré, poniendo la bandeja en la mesa de centro al alcance. «Sé cuánto te gusta la comida picante. Y después de la noche que tuviste, pensé que te vendría bien algo reconfortante». La belleza del plan, Marisa sí amaba la comida picante. En circunstancias normales, aguantaba calor que mandaría a la mayoría corriendo por leche. Pero estas no eran circunstancias normales. Su sistema digestivo probablemente ya estaba en revuelta por estrés, analgésicos y la comida hospitalaria que le dieron durante su estadía extendida en el infierno médico. Tomó el primer bocado de cordero. La observé como halcón a ratón. Por un segundo, su expresión fue pura apreciación. La carne estaba perfecta, los sabores complejos y equilibrados. En cualquier otra circunstancia, habría sido una comida excelente. Luego llegó el calor. Empezó con ojos ligeramente abiertos, pausa en la masticación, trago cuidadoso que sugería que ya se arrepentía de sus decisiones vitales. Pero estaba comprometida, atrapada por la necesidad de mantener la fachada de todo está bien. Ver su lucha interna me dio satisfacción. Está muy bueno, dijo alcanzando su vaso de agua con movimientos demasiado rápidos para ser casuales. Muy sabroso.
Sabroso. Una forma de decirlo. El conflicto en su cara era visible, quería parar, pero no podía admitir debilidad. Trabajó valientemente los camarones. Cada bocado requería más agua y pausas más largas. El ajo hacía su trabajo, vi perlas de sudor en su frente pese a que el apartamento estaba a 72 grados. Pero el cangrejo al chile selló el trato. Tomó un bocado y vi su cuerpo tensarse como si la hubieran electrocutado. Su cara pasó de roja a blanca a un verde interesante que nunca había visto en humano. El pánico en sus ojos me dio un rus. Necesito, empezó, luego se detuvo. Hablar requería respirar, y respirar no era su amiga ahora. Sudaba profusamente, manos temblando. ¿Más agua?, pregunté útil, ya rellenando su vaso. El cangrejo es bastante intenso. Tal vez debía advertirte. Asintió desesperada, bebiéndose todo el vaso en 3 tragos. Pero el daño estaba hecho. Podía ver el calor abriéndose camino por su sistema, añadiendo insulto a la lesión en lugares ya sensibles por su aventura médica. Su expresión de agonía contenida era el clímax de mi plan. Tal vez debería acostarme, dijo débil. Creo que la medicación está interactuando con la comida. Claro, dije todo preocupación y simpatía. Descansa. Yo limpio aquí. Se levantó luchando, moviéndose aún más cuidadosa, arrastrándose al dormitorio como mujer en campo minado. Cada paso parecía agonía. El conflicto en mí, lástima fugaz vs justicia merecida. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no sonreír. Mientras desaparecía por el pasillo, mi teléfono vibró. Mensaje de mi amigo Rec, que trabaja en el hospital. Amigo, no vas a creer el caso que entró anoche a leer. 2 personas pegadas durante sexo. Tuvieron que traer especialista para separarlos. Lo más divertido que he visto. Respondí, no mames. ¡Qué locura! Están bien. Físicamente se recuperarán eventualmente, pero el tipo desarrolló infección en el sitio de separación. Lo admitieron por antibióticos. La mujer se fue a casa, pero va a estar incómoda un buen rato. Infección. La situación de Leo empeoró, lo que significaba que la fase 3 iba a ser aún más efectiva de lo planeado. La noticia me dio un boost de venganza. Terminé de limpiar la cocina y preparé mi siguiente sorpresa. Escondido en el botiquín detrás de aspirinas y curitas estaba un tubo de pomada de recuperación que Marisa probablemente necesitaría los próximos días. Era inocente, para calmar piel irritada y promover curación. También estaba a punto de ser reemplazado con algo que convertiría su recuperación en otro nivel de infierno. Destapé el tubo, vacié el contenido en el fregadero y lo rellené con crema de capsaicina, la misma que usan para artritis, el ingrediente activo del gas pimienta. Parecía idéntica al original, mismo color, misma consistencia. Pero cuando Marisa la aplicara mañana en sus zonas sensibles, descubriría que algunos errores tienen consecuencias que siguen dando. El plan me daba un placer culpable, pero el dolor de la traición lo justificaba. Lo puse exactamente donde estaba y me fui a la cama. Fase 3 lista. Dormí con una calma extraña, el conflicto resuelto por la venganza. ¿Sabes ese momento en películas de terror cuando la víctima por fin se da cuenta de que no es accidente al azar, sino alguien planeando su caída desde el principio? Bueno, presencié ese momento exacto en tiempo real. Y déjame decirte, fue más satisfactorio que un scotch añejo en noche fría de invierno. Pero también me dejó un vacío, ¿qué tan lejos era demasiado? Empezó a las 6 de la mañana con un grito que pudo haber despertado a los muertos. No cualquier grito. Era el tipo primal, gutural, que sale cuando alguien descubre que su día va de mala. Por favor, mátame ya. Vino del baño, seguido inmediatamente por sonidos de alguien intentando apagar un incendio con las manos desnudas. El grito me despertó con un jolt de adrenalina. Estaba despierto desde hacía una hora, acostado en la cama de visitas, escuchando por el momento exacto en que Marisa aplicara lo que creía era pomada calmante en su anatomía traumatizada. La anticipación me tenía en vilo, conflicto entre excitación y culpa. Jesucristo, gritó, y escuché algo estrellarse en el baño. Probablemente el tubo golpeando el piso cuando se dio cuenta de que lo que debía sanarla la estaba incendiando desde adentro. La satisfacción me invadió.
Di exactamente 10 segundos, lo suficiente para que la capsaicina trabajara de verdad, no tanto como para que sospechara que no iba a ayudar, y salté de la cama rumbo al baño como esposo preocupado. Marisa, ¿qué pasa?, grité a través de la puerta cerrada. Lista inteligente, desarrolló problemas de confianza sobre gente viéndola vulnerable. Me pregunto por qué. Algo está mal con la medicina, jadeó entre hiperventilación. Quema. Dios, quema. Su voz quebrada por pánico me dio un flash de empatía, pero lo aplasté. ¿Qué medicina? La pomada del hospital. Sí, no sé. Haz que pare. Escuché agua corriendo, probablemente intentando enjuagar la crema. Desafortunadamente para ella, la capsaicina es oleosa, el agua solo la esparce. Es como apagar fuego de grasa con manguera. El conflicto, quería reír, pero el dolor en su voz me recordó que éramos humanos. Solo lo estás empeorando, dije. Abre la puerta. Déjame ayudarte. El cerrojo clicó. La puerta se abrió revelando una escena que habría sido hilarante si no fuera tan perfectamente orquestada. Marisa estaba inclinada sobre el lavabo, echándose agua desesperada. Su cara roja y surcada de lágrimas. Cabello empapado. Hacía pequeños gimoteos que habrían conmovido mi corazón si aún tuviera alguno para ella. Verla sufrir así me dio una punzada de remordimiento, pero la traición la sofocó. No puedo hacer que pare, sollozó. La quemazón no para. Algo está mal con ese tubo. Miré el tubo caído en el piso, mi obra maestra esparcida por las baldosas. Qué raro, dije recogiéndolo y examinándolo como si nunca lo hubiera visto. Es la misma marca que siempre usas, ¿no? No sé. Tal vez cambiaron la fórmula. Tal vez está vencida. No me importa que sea. Solo haz que pare. La belleza de la capsaicina es que no solo quema. Crea un calor penetrante profundo que parece venir de los huesos. Y una vez en tejido sensible, especialmente tejido ya traumatizado por, digamos, procedimientos médicos de separación de emergencia, se convierte en dolor que te hace cuestionar cada decisión de tu vida. Saber que yo lo causé me dio un conflicto moral, pero la venganza prevaleció. Tenemos que llevarte al hospital, dije envolviéndola con toalla en sus hombros temblorosos. Esto no es normal. Puede ser reacción alérgica. No puedo volver allá, susurró. No otra vez. No después de anoche. Ajá. Ahí estaba. La admisión de que anoche fue más que emergencia laboral. Estaba tan enfocada en la quemazón entre sus piernas que bajó la guardia y reveló que tenía razones para evitar el hospital más allá de la vergüenza simple. La confirmación me dio cierre emocional. Cariño, esto es serio. Estás con dolor real y me preocupa infección o complicaciones de tu caída de ayer. Su caída. Claro. Seguíamos manteniendo esa ficción aunque ahora experimentaba lo que parecía napalm aplicado a sus zonas más íntimas. No puedo, dijo otra vez. Pero veía la resolución romperse. El dolor ganaba la batalla contra su orgullo, exactamente lo que contaba. Verla quebrarse me dio una satisfacción agridulce. Mírame, dije tomando su cara con manos tiernas de esposo devoto. Te amo. No voy a dejar que te pase nada, pero esto no lo manejamos en casa. El viaje al hospital fue sinfonía de sufrimiento. Marisa no podía sentarse bien en el asiento del pasajero. Iba medio acostada, medio agachada, buscando posición que no empeorara la quemazón. Cada bache la mandaba a olas frescas de agonía. Agarraba la manija de la puerta tan fuerte que pensé que la arrancaría. Sus gemidos me recordaban el dolor que ella me causó, equilibrando la balanza. ¿Cómo pasó esto?, repetía entre sollozos. ¿Cómo pasó esto? Si supiera la respuesta. Si entendiera que cada momento de dolor era resultado directo de decisiones que tomó, mentiras que dijo, confianzas que rompió. Pero ese nivel de autoconciencia probablemente estaba más allá de sus capacidades ahora. El conflicto en mí, empatía vs justicia, llegamos a emergencias, el mismo lugar donde la sacaron menos de 12 horas antes, aún pegada a su amante como siamesa pornográfica. La ironía no se me escapó y tuve que reprimir una sonrisa mientras la ayudaba a bajar. Verla cojear me dio una punzada de culpa, pero la traición la aplastó.
La enfermera de Tree vio su condición y la escaló inmediatamente a habitación privada. Ser cliente repetida tenía ventajas, especialmente cuando tu visita anterior involucró separación quirúrgica de alguien que no era tu esposo. El doctor Martínez, el mismo que supervisó la separación, entró con expresión de quien tenía la semana más extraña de su carrera médica o había entrado a un universo alternativo donde las vidas sexuales declararon guerra a la anatomía básica. Señora Thompson, dijo consultando su tabla. ¿De vuelta tan pronto? ¿Cuál es el problema? Marisa intentó explicar sobre la pomada, la quemazón, la reacción. El doctor Martínez escuchó con paciencia profesional de quien ha visto misterios médicos, pero vi la preocupación crecer en sus ojos mientras la examinaba. Su expresión grave me confirmó que mi plan funcionó mejor de lo esperado. Esta inflamación es severa, dijo finalmente. El daño tisular de ayer combinado con lo que parece quemadura química ha creado situación potencialmente seria. Quemadura química. Esas palabras flotaron como sentencia de muerte. Marisa palideció más, lágrimas rodando. ¿Está segura del ungüento que usó?, preguntó. Porque esta reacción es consistente con exposición a capsaicina o irritante similar. Marisa pareció confundida, lógico, ya que no sabía que su esposo amoroso había hecho experimentos químicos con sus suministros de recuperación. Usé el mismo tubo de siempre, dijo débil. Pero algo estaba mal. El doctor Martínez asintió pensativo. Dado el daño y riesgo de infección, recomiendo intervención quirúrgica. Necesitamos remover tejido afectado antes de que se presente necrosis. ¿Necrosis? Eso llamó la atención. Significaba muerte tisular, daño permanente, consecuencias que no sanan con tiempo e intenciones buenas. Marisa se quebró en sollozos, el miedo puro en sus ojos. ¿Cirugía? Marisa susurró, ¿cirugía? Me temo que sí. La combinación de trauma de ayer y exposición química de hoy ha creado situación donde tratamiento conservador no es suficiente. Debemos escindir tejido dañado y darte mejor chance de curación adecuada. Apreté su mano con apoyo. Lo que usted crea mejor, doctor. Solo queremos que esté bien. Trajeron formularios de consentimiento. Vi a Marisa firmar pedazos de sí misma con manos temblorosas. Lloraba ahora, no solo por dolor físico, sino por la realización creciente de que su cuerpo iba a cambiar permanentemente por eventos de las últimas 24 horas. Verla vulnerable me dio una punzada de empatía, pero la traición la sofocó. ¿Cuánto tardará la recuperación?, pregunté, interpretando perfectamente al esposo preocupado. Semanas mínimo, respondió el doctor Martínez. Y habrá cambios funcionales permanentes. Algunas sensaciones pueden no volver nunca a la normalidad. Cambios permanentes. Algunas sensaciones pueden no volver nunca a la normalidad. Archivé esas frases para referencia futura, sintiendo satisfacción profunda que nada tenía que ver con el ambiente estéril del hospital y todo con justicia finalmente servida. Mientras la llevaban al quirófano, me agarró la mano una última vez. Te amo, dijo, voz gruesa por sedación y miedo. Yo también te amo, respondí. Y por primera vez en meses, lo decía en serio. Amaba esta versión de ella, vulnerable, enfrentando consecuencias, finalmente pagando precio por sus traiciones. El conflicto interno se resolvía, mi dolor se transformaba en cierre. La cirugía duró 3 horas. Cuando el doctor Martínez salió a hablar conmigo, su expresión era grave. Removimos todo el tejido dañado, dijo. Pero la extensión de la escisión fue más significativa de lo anticipado. Necesitará cuidado intensivo de seguimiento y habrá cambios funcionales permanentes. Asentí solemne, como esposo devoto recibiendo noticias devastadoras sobre su amada esposa. Por dentro ya planeaba fase 4. El peso emocional me golpeó, venganza lograda, pero ¿a qué costo para mí? Hay algo profundamente poético en entregar papeles de divorcio a tu esposa infiel mientras yace en cama de hospital, conectada a suero y recuperándose de cirugía que removió pedazos de su cuerpo como resultado directo de su infidelidad. Es como si el universo decidiera involucrarse en escribir el final perfecto para una historia de amor realmente jodida. Pero en ese momento, el conflicto moral me asaltó, ¿era esto justicia o sadismo? Pasé la mañana en la oficina de mi abogado finalizando documentos preparados con meticulosidad que haría llorar de envidia a un relojero suizo.
Cada cláusula, estipulación, maniobra legal diseñada para asegurar que Marisa saliera de nuestro matrimonio con exactamente lo que merecía. Nada. Bueno, casi nada. Se quedaría con las cuentas médicas. El detalle me dio satisfacción, pero también una punzada de culpa. Los papeles estaban en carpeta Manila mientras caminaba por corredores del hospital, pasando habitaciones de gente lidiando con accidentes reales y emergencias médicas legítimas. A diferencia de mi esposa, que experimentaba consecuencias a largo plazo de malas decisiones y adhesivo industrial. Cada paso me hacía reflexionar sobre nuestro pasado. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué no vi las señales? La habitación 347 era privada, la pedí y pagué de mi bolsillo. Llámalo gesto de bondad. Quería que Marisa tuviera privacidad para la peor conversación de su vida. El tipo de privacidad que necesitas cuando tu mundo colapsa y quieres gritar sin molestar a otros pacientes. Estaba despierta cuando entré, recostada en almohadas, pareciendo haber envejecido 15 años en 2 días. La cirugía salió bien según el doctor Martínez. Pero la recuperación iba a ser larga e incómoda. Permanentemente incómoda en algunos aspectos. Verla tan frágil me dio un flash de lástima, pero la traición no aplastó. Hola, dijo débil, intentando sonrisa que no llegó a sus ojos. Me preguntaba cuándo llegarías. Las enfermeras dijeron que visitas empezaban a las 10. Tráfico infernal, mentí suave, sentándome junto a su cama. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Luego retrocedió y me atropelló otra vez. Se movió ligeramente y se encogió. El doctor dice que estaré aquí otro día o 2, luego varias semanas de recuperación en casa. Varias semanas. Optimista. Según el doctor Martínez en privado, su recuperación involucraría mucho más que descanso. Hablábamos de cambios permanentes en anatomía, citas médicas continuas y complicaciones que servirían como recordatorio diario de sus elecciones. El pensamiento me dio cierre. Sobre eso, dije sacando la carpeta de mi maletín. Tenemos que hablar. Algo en mi tono activó sus instintos de supervivencia porque su expresión pasó de confusión drogada a alerta afilada en 2 segundos. De repente estaba muy despierta, muy enfocada, muy consciente de que esta conversación no iba sobre flores de mejórate pronto y sopa de pollo. ¿Qué es eso?, preguntó mirando la carpeta como si pudiera explotar. Papeles de divorcio, dije colocándolos en la mesa rodante junto a su cama con aire casual de quien entrega pizza. Necesito que los firmes. ¿Importa? El punto es que sé. Y ahora vas a firmar estos papeles, asumir responsabilidad por tus elecciones y salir de mi vida. Intentó sentarse más recta, error dado su situación médica. El movimiento le mandó ola de dolor por la cara que casi valió el precio de entrada. No puedes hacer esto, dijo con desesperación en la voz. No así. No mientras estoy herida y vulnerable. Herida y vulnerable, reí y salió más oscuro de lo planeado. ¡Qué rico! Eras perfectamente capaz de tomar decisiones cuando te escabullías a mis espaldas. Eras capaz de planear citas en hoteles y aplicar lubricante a otros hombres. Pero ahora que hay consecuencias, de repente estás demasiado herida y vulnerable para enfrentarlas. El dolor que me causaste no fue físico, pero me destrozó el alma. No significó nada, dijo, lágrimas formándose en sus ojos. Leo no significa nada para mí. Fue solo, físico. Fue un error. Error. Dejé la palabra flotar entre nosotros. ¿Sabes qué es un error, Marisa? Olvidar comprar leche de camino a casa. Equivocarte al reservar cena. Lo que hiciste fue serie de elecciones deliberadas durante meses. Cada una diseñada para traicionar la confianza del hombre que te amaba. Cada mentira fue un corte en mi corazón. Las lágrimas fluían libremente ahora. Hacía pequeños hipos que la gente hace al intentar llorar en silencio. En otras circunstancias, quizás habría sentido lástima. Pero estas no eran otras circunstancias. Su llanto me conmovió un segundo, pero el recuerdo de los mensajes lo endureció. Por favor, susurró. Podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Haré lo que sea para arreglarlo. Lo que sea. Me incliné, genuinamente curioso. El silencio fue tan completo que oía el gotero contando segundos. Gota, gota,
gota, cada una marcando otro momento en que el cerebro de Marisa intentaba procesar lo que dije. Su cara se descompuso, shock, incredulidad, miedo. ¿Qué? Susurró finalmente. Su timing fue perfecto, la palabra salió justo cuando una dosis fuerte de analgésico le pegó, dando a su voz calidad etérea e incrédula. Papeles de divorcio, repetí abriendo la carpeta y extendiendo documentos sobre la mesa como repartiendo cartas. Bastante directo. Tú no te quedas con nada. Yo me quedo con la casa, autos, ahorros, inversiones. Nuestro hijo se queda conmigo a tiempo completo. Miró los papeles como si estuvieran en sánscrito antiguo. Lágrimas empezaron a rodar. No entiendo por qué ahora. Estoy en el hospital. Acabo de tener cirugía. Bueno, esa es la cuestión, no, me recosté en la silla cruzando piernas como si discutiéramos planes de fin de semana en vez de destrucción completa de su vida. Verás, sé de Leo. Sé de la Fire. Sé de las habitaciones de hotel, los mensajes, el tubo plateado de lubricante japonés que usas para mejorar tus actividades extracurriculares. El color se drenó de su cara tan rápido que pensé que se desmayaría. Su boca se abrió y cerró varias veces sin sonido. Parecía pez boqueando aire. Si los peces pudieran experimentar terror existencial. Lágrimas fluían ahora. Sé que me drogabas para escaparte a tus pequeñas aventuras. Sé de la app de mensajería encriptada escondida en tu carpeta de compras. Sé que Leo vive justo arriba en el 4C. Y sé que la emergencia médica de anoche no fue exactamente el accidente laboral que dijiste. Cada revelación la golpeaba como puñetazo físico. La veía desinflarse como si alguien dejara salir el aire de su existencia entera. Sollozaba openly. ¿Cómo? Logró graznar entre hipos. Desharías el affair, me devolverías las noches que pasé solo mientras estabas con él, tomarías de vuelta las mentiras, el engaño, la destrucción completa de todo lo que construimos juntos. Esas noches de soledad me comieron vivo. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano para detenerla. Porque si no puedes hacer nada de eso, y ambos sabemos que no puedes, entonces no hay nada que superar. Solo limpieza. El dolor que causaste no se borra con terapia. Me levanté y acerqué los papeles a su cama. Fírmalos, Marisa. Acepta que esto terminó e intenta mantener algo de dignidad en cómo acaba. Miró los papeles largo rato, luego me miró con algo que pudo ser esperanza. ¿Y nuestro hijo? No puedes quitármelo. Mírame. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Tengo video de ti y Leo siendo llevados en la misma camilla. Tengo capturas de tu historial de mensajes. Tengo documentación de tu uso de drogas. Oh, sí. Analicé esa leche. También, por si te interesa. Su cara palideció otra vez, pero esta vez con miedo genuino. Lágrimas rodaban. Cualquier batalla de custodia involucrará preguntas incómodas sobre tu juicio, tu estilo de vida y tu capacidad como madre. ¿Realmente quieres ir por ese camino? Piensa en nuestro hijo, en el daño que le harías. Agarró los papeles con manos temblorosas y los rompió por la mitad. No firmo nada, dijo. Y por un momento hubo destello de la vieja Marisa, desafiante, terca, convencida de que podía pelear para salir de cualquier situación. ¿Quieres divorcio? Bien. Pero no voy a quedarme quieta y dejarte llevarte todo. Sonreí y saqué otro set de papeles de mi maletín. Esperaba que dijeras eso. ¿Qué es eso? Plan B. Si no firmas el acuerdo generoso que ofrezco, vamos a corte. Y en corte, todo esto se vuelve registro público. El affair, las circunstancias de tu emergencia médica, el uso de drogas. ¿Todo? ¿Realmente quieres eso? Imagina el escándalo, el impacto en nuestro hijo. Miró el segundo set y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que no había salida. No maniobra legal astuta, no rescate de último minuto, solo realidad fría y dura de consecuencias alcanzando finalmente a elecciones. Sollozaba openly ahora. Pero en vez de aceptar derrota con gracia, hizo algo que no esperaba. Empezó a reír. No risa feliz. Risa rota, histérica, de quien pierde finalmente la cordura. ¿Crees que ganaste?, dijo entre jadeos. ¿Crees que eres tan listo, tan astuto? Pero no tienes idea de lo que has hecho.
El dolor que me causas no se compara con lo que te haré. Ilumíname, dije, voz fría pese al shock. Leo no va a ninguna parte. Aunque nos divorciemos, aunque te quedes con todo, él seguirá ahí. Y hay otros también. ¿Realmente crees que fue el primero? ¿Realmente crees que esto fue incidente aislado? Las palabras me golpearon como cachetada, un dolor fresco que revivió la traición inicial. ¿Otros? Oh, cariño, dijo con voz pura veneno. No tienes idea de cuánto tiempo lleva esto. Leo fue solo el más reciente, el más conveniente. Pero hubo otros. Muchos otros. Y no solo físicos, algunos me dieron cosas que tú nunca pudiste: emoción, aventura, libertad. Y ahí estaba, revelación final que convirtió mi venganza planeada cuidadosamente de ataque quirúrgico a algo mucho más amplio. El dolor me cegó un segundo. ¿Cuántos? ¿Desde cuándo? ¿Todo nuestro matrimonio una farsa? Pero la rabia me enfocó. Miré a mi esposa rota, hospitalizada, pronto ex esposa, y me di cuenta de que la fase 4 iba a ser mucho más extensa de lo planeado originalmente. El conflicto, mi dolor se transformaba en resolución absoluta. ¿Sabes lo que dicen de que Internet nunca olvida? Bueno, resulta especialmente cierto cuando tu esposa infiel y su amante son llevados en ambulancia en la posición más humillante imaginable y medio edificio tiene smartphones con video HD. El poder de la humillación pública me dio un arma inesperada. La señora Patterson del 3B se superó. La mujer que normalmente grababa a sus gatos haciendo cosas mundanas logró capturar toda la escena de la ambulancia en glorioso 4 Kelvin. El video era obra maestra de cinematografía accidental, desde confusión inicial de paramédicos hasta momento en que necesitaron camilla más grande, hasta toma final de Leo y Marisa siendo llevados como escultura pornográfica. Lo mejor, sus caras se veían claramente. Ver el video me dio una satisfacción amarga, pero también náuseas por el dolor revivido. Conseguí copia de la señora Patterson bajo pretexto de querer asegurarme de que Marisa estuviera bien. Se lo creyó porque perfeccioné el acto de esposo preocupado en días pasados. Lo que no sabía era que tenía planes mucho más grandes para su filmación amateur que solo chequear el bienestar de mi esposa. En 6 horas creé cuentas en todas las plataformas principales: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Reddit, todo el ecosistema digital donde la vergüenza se multiplica como bacterias en placa de Petri. El video se subió con captions cuidadosamente elaborados que contaban lo suficiente para viralizarse sin demandarme por difamación. Cuando el engaño sale horriblemente mal fue el que más pegó. Simple, directo, garantizado para que la gente compartiera más rápido que diciendo karma. Internet, resulta, tiene apetito infinito por ver vidas ajenas implosionar espectacularmente. El conflicto, ¿era esto justicia o me convertía en bully? Pero el dolor ganó. En 12 horas, más de 500.000 de vistas. Día 2, trending en 3 plataformas. Día 3, generó videos de reacción, clips compilados, incluso remixes con canciones populares. La humillación se esparcía, y con ella mi venganza. Pero la magia real ocurrió cuando la gente empezó a reconocerlos. Es Leo de Flax Fitness, fue uno de los primeros comentarios que llamó atención. Resulta que Leo era influencer de fitness en Instagram con buen seguimiento, vendiéndose como coach de relaciones y gurú de estilo de vida. La ironía era tan densa que se podía cortar con cuchillo. En horas lo doxearon por completo: nombre completo, gimnasio, cuenta de Instagram, sitio web de negocio. Todo expuesto para que Internet examinara y juzgara. Y juzgaron. Su gimnasio lo despidió antes de terminar la semana. Ser famoso en Internet por pegarse a una mujer casada durante una affair no era el tipo de publicidad que buscaban. El impacto en Leo me dio satisfacción, pero también reflexión: la humillación destruye vidas. Su Instagram se inundó de comentarios, desde sugerencias útiles sobre mejores lubricantes hasta descripciones detalladas de lo que la gente pensaba que debería pasarles a los infieles. Pero la ejecución pública de Leo no fue nada comparada con lo que le pasó a Marisa. Alguien la reconoció de conferencias padres maestros en la escuela de nuestro hijo. Otra de su club de lectura. Una tercera del estudio de yoga donde era regular desde años. Una vez identificada, se esparció como incendio por nuestros círculos sociales. Su teléfono empezó a sonar sin parar: reporteros, blogs, extraños de Internet que consiguieron su número de alguna forma. El acoso la hundió en paranoia.
Había cometido error de mantener todas sus redes públicas, lo que significaba que todos podían ver su vida cuidadosamente curada de esposa y madre perfecta yendo años atrás. El contraste entre su persona online y realidad de lo que todos acababan de ver fue oro cómico para trolls de internet. Empezaron a postear comparaciones lado a lado, post de Instagram de Marisa sobre noche de cita con mi increíble esposo junto a captura del video de ambulancia. Post de Facebook sobre lealtad y confianza en matrimonio emparejado con fotograma de ella siendo llevada pegada a otro hombre. Sus amigas empezaron a distanciarse una por una. El club de lectura misteriosamente tenía conflictos de horario cada vez que intentaba unirse. El estudio de yoga de repente no encontraba su membresía. Hasta las cajeras del supermercado le daban miradas que congelarían el infierno. La soledad la golpeó duro, según oí de amigos en común. Pero la obra maestra llegó cuando descubrí algo que hacía ver el affair de Leo como amateur. Escondido en historial de navegación de su tablet encontré evidencia de algo que me heló la sangre y expandió mis planes de venganza exponencialmente. No mintió sobre haber otros. Muchos otros. Había red entera, grupo privado operando por apps encriptadas y sitios exclusivos para casados buscando encuentros discretos. No era infidelidad casual. Era adulterio organizado y sistemático con cuotas de membresía, verificaciones de antecedentes y eventos regulares. Marisa era miembro premium desde hacía más de 3 años. 3 años. La evidencia estaba toda ahí, recibos de hoteles, confirmaciones de membresía, incluso reseñas que escribió sobre otros miembros. Cada descubrimiento era un puñal emocional, reviviendo el dolor multiplicado. Vivió doble vida completa y yo fui demasiado estúpido y confiado para verlo. Pero ahora veía todo, y más importante, tenía documentación de todo. El shock me dejó sin aliento, pero la rabia me impulsó a actuar. Imprimí cada pieza de evidencia, la organicé en archivo comprensivo y caminé directo a la estación de policía. ¿El conflicto, era esto venganza o deber cívico? Ambas. No porque adulterio sea ilegal, desafortunadamente no, sino porque la red misma estaba involucrada en actividades que definitivamente cruzaban líneas legales. Evasión fiscal, para empezar, cuotas de membresía no se reportaban como ingreso por organizadores. Luego el ángulo de prostitución, algunos miembros pagaban a otros por servicios, convirtiéndolo en operación comercial ilegal. Y el golpe real, varios miembros usaban tarjetas corporativas y cuentas de gastos para financiar actividades, lo que significaba malversación y fraude. Marisa estaba entre ellos, usó fondos de su trabajo para pagar hoteles y cuotas. El detective Morrison escuchó mi historia con expresión de quien pensó haberlo visto todo pero descubría rápidamente que estaba equivocado. Sus ojos se abrieron al ver la evidencia. Esto va a derribar a mucha gente, dijo finalmente, sacudiendo cabeza. Incluyendo a su esposa, ¿está seguro de querer proceder? Absolutamente, respondí. El dolor me impulsaba, quería que pagara, pero también que la red cayera. En una semana la investigación se expandió al FBI. La red operaba entre estados, lo que la hacía jurisdicción federal. El conflicto interno, ver a Marisa arrestada me daría cierre, pero ¿qué pasa con nuestro hijo? Activos congelados, redadas coordinadas, arrestos hechos en múltiples ciudades. Marisa fue detenida en casa una mañana, esposada frente a vecinos que ya susurraban sobre el video viral. Su cara de shock y humillación fue el clímax de mi venganza. El juicio fue espectáculo, fiscales presentaron evidencia de fraude, malversación y operación de red ilegal de prostitución disfrazada de encuentros discretos. Marisa se declaró culpable para reducir sentencia, admitiendo participación activa. Leo, como miembro premium, enfrentó cargos similares, agravados por su infección y demanda civil contra Marisa, que perdió. Marisa recibió 18 meses en prisión federal de mínima seguridad, más 3 años de libertad condicional, multas de $150,000 que no podía pagar, llevando a embargo de sus bienes, y orden de terapia por adicción a comportamientos de riesgo. Perdió su trabajo, reputación y amigos. Leo consiguió 2 años por fraude adicional, usó fondos de su gimnasio para pagar cuotas, más registro como delincuente sexual por elementos de prostitución en la red. Su carrera como influencer terminó, ahora vive con familia, trabajando en empleos bajos. La custodia fue mía por defecto, con Marisa en prisión, el juez no dudó. Nuestro hijo, protegido de detalles sórdidos, vive conmigo. Le dije una versión suave,
Mamá cometió errores y necesita tiempo para arreglarlos. 3 semanas después, Leo cometió error de regresar. Estaba en mi sala disfrutando café matutino y silencio pacífico de casa propia cuando escuché voces altas desde el jardín delantero. Por la ventana vi a Leo en el porche, gesticulando salvajemente a Marisa, que bloqueaba la puerta como protegiendo Fort Knox en vez de nuestro agujero suburbano. El tipo parecía haber vivido duro, sin afeitar, ropa arrugada. Ese borde desesperado de quien ve su vida implosionar en redes. Aparentemente desaparecer no funcionó tan bien como esperaba. Internet puede tener atención corta, pero cobradores de deudas y dueños de gimnasios enojados tienen memorias mucho más largas. Me debes 20,000, gritaba lo suficientemente alto para que vecinos oyeran. Cuentas médicas, pérdida de ingresos, honorarios legales. Todo esto es tu culpa. La voz de Marisa era afilada y amarga al responder, ¿mi culpa? Tú fuiste quien sugirió usar esa mierda en primer lugar. No te dije que trajeras maldito superglue. Ahí estaba. La admisión que esperaba. Mejor aún, la señora Patterson ya estaba en su balcón con teléfono, probablemente transmitiendo en vivo. El argumento escaló rápido de culpa a empujones. Leo empujó a Marisa dentro de la casa y ella lo siguió, voces resonando por paredes delgadas mientras continuaban su juego de culpas en lo que solía ser nuestro hogar, mi hogar técnicamente desde que los papeles de divorcio pasaron. Escuché movimiento arriba, probablemente en lo que fue nuestro dormitorio. La voz de Leo subía, más agresiva, Marisa respondía con ira viciosa de quien no tiene nada que perder. Luego el golpe. Luego el estruendo. Luego más gritos, seguido de sonido de muebles siendo arrojados. Esperé exactamente 5 minutos antes de llamar a mi contacto en policía. Hola, Detective Morrison. Sí, soy yo. Está pasando de nuevo. Mismo domicilio. Disturbio doméstico, posible asalto. Tal vez quieran mandar un par de unidades. Policías llegaron justo cuando Leo salió tambaleando de la casa, agarrándose la cara donde Marisa aparentemente conectó con algo pesado. Ella lo siguió al porche gritando obscenidades que harían sonrojar a Marinero. Entonces Leo cometió su segundo error del día, la empujó. Marisa cayó duro en escalones de concreto y ahí los oficiales decidieron que habían visto suficiente. Leo estaba esposado antes de explicar que solo intentaba cobrar dinero que le debían. Marisa esposada 30 segundos después cuando intentó atacar a oficiales que arrestaban su boleto de comida. Lo hermoso de tener investigación criminal abierta es que cualquier cargo nuevo se añade al expediente existente. El asalto de Leo se sumó a investigación de fraude mayor. La conducta desordenada y resistencia al arresto de Marisa se unieron a sus cargos de malversación. Cuando el polvo se asentó, ambos miraban tiempo serio en prisión. El juicio federal fue prolongado, testigos de la red, evidencia digital, testimonios de víctimas de fraude. Marisa rompió en llanto en el estrado, arrepentida pero tarde. Leo intentó culpar a la red, pero cayó con él. Sentencias finales, Marisa 18 meses y multas que la dejaron en bancarrota, Leo 2 años y registro permanente como delincuente. El impacto legal fue devastador, la red se desmanteló, decenas arrestados, millones en multas. Marisa perdió licencia profesional, impidiéndole trabajar en su campo. Leo, con récord, lucha por empleo básico. 3 meses después, la vida era mía otra vez. Custodia completa de nuestro hijo, casa vacía de mentiras. Empecé terapia para procesar el dolor, la traición me dejó cicatrices profundas. Encontré paz en rutinas simples, café matutino, juegos con mi hijo, amigos leales. Marisa sale en unos meses, pero su vida cambió para siempre, sola, endeudada, marcada por escándalo. Leo cumple sentencia, probablemente reflexionando sobre lubricantes. Mirando atrás, la venganza fue mi bálsamo temporal, pero el verdadero cierre vino del tiempo y la introspección. La traición de Marisa me destrozó, pero me enseñó a valorar la honestidad por encima de todo. El dinero no fue el problema, fue la falta de integridad. Aprendí que el amor verdadero no necesita secretos ni drogas, es transparente, leal, real. Ahora vivo para mi hijo y para mí, más fuerte, más sabio, listo para un futuro sin máscaras. La justicia, a veces, solo necesita un empujón para llegar. Y aunque no me arrepiento, sé que el perdón, para mí mismo, es el verdadero final feliz.
Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campanita para no perderte más historias impactantes de la vida real.